Aquí a mano limpia, Cristian Mancera nos acompaña a continuación. Cristian Mancera es abogado, periodista, director de la tribunacolus.com. Y nada, vamos a conversar con Cristian específicamente sobre un documental. ¿Cuál es su participación en ese documental? Hola Félix, ¿cómo estás? Bueno, el documental lo empezamos a rodar y filmar hace 2 años más o menos. Y tuvo como fin buscar como una perspectiva neutral de cómo ve la gente a Colombia. No solamente porque últimamente vemos cómo hay ciertos sectores políticos que o atacan el proceso de paz o lo defienden, en fin. Pero el documental buscaba dar una visión más neutral, más amplia. Entonces buscamos sectores tanto de izquierda, de derecha, de centro y sectores más bien neutrales que pudieran mirar al país de una manera mucho más objetiva y brindar conclusiones frente a los grandes desafíos que tiene el país, y no solamente frente al tema de la paz, sino el tema también de justicia, el tema de reparación, el tema, por ejemplo, de corrupción, el tema de los medios de comunicación también en Colombia, que muchas veces por temas de participación y temas de pauta se dejan como seducir por la pauta del gobierno y muchas veces no son tan neutrales como quisiéramos que fueran, ¿no? Ya. Tenemos un segmento que le hemos preparado de ese documental, un fragmento, ¿no? Para que ustedes lo vean y lo comentamos al regreso. Yo creo que puede ser como lo que pasó en Venezuela. Y esto obviamente cambiaría totalmente el entorno y el paisaje político colombiano. Él lleva una política de seguridad donde hacía consejos de seguridad con alcaldes, gobernadores, con los jefes de la policía. Pero paralelamente a esto, Colombia requiere de desarrollo institucional, con o sin acuerdo de paz. Si seguimos con esta ruta, si se logra la paz y si se logra mantener la firmeza de nuestra democracia, yo creo que Colombia estará muy arriba. ¿Y tú cómo ves a Colombia? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo veo a Colombia como un país lleno de mucha ilusión hacia el futuro, ¿no? Con muchas ambiciones, pero siempre estamos como cojeando, ¿no? Con el tema de violencia y la inseguridad, ¿no? Creo que si en Colombia lográramos tener un país mucho más seguro, mucho más confiar en el tema de justicia, que los estamentos de justicia funcionan de la manera más adecuada posible, creo que tendríamos un país mucho más efectivo hacia el futuro. Y otro tema importante que da lugar también al documental, Félix, es el tema de la renovación de los líderes, ¿no? Creo que nosotros hemos estado muy empeñados en la tribunacolus.com en impulsar la renovación de líderes en Colombia. ¿Hay falta de liderazgo joven, nuevo? Pero lo que pasa es que en Colombia nos han vendido la idea de que los hijos de los expresidentes o hijos de ciertos políticos y gamonales políticos son la respuesta a la renovación política del país. Y pienso que el país... Eso no es solamente en Colombia. Bueno, eso es muy latinoamericano. Muy latinoamericano, pero nosotros buscamos, no solamente con el documental, sino también por el mensaje de la tribuna, es promocionar e incitar a la gente que participa en política y poder brindar como una visión totalmente independiente de lo que puede ser un país, digamos, alterno a lo que es la maquinaria política actual que hay en Colombia, ¿no? Ahora que hablas de la maquinaria política actual en Colombia, siempre, y creo que lo he comentado contigo anteriormente, me ha llamado la atención posiblemente en América Latina la mayor participación de mujeres en la política y mujeres más preparadas, con puestos importantes, es en Colombia. Claro, en Colombia se han dado unos fenómenos muy interesantes, como el caso de Marta Lucía Ramírez, también Noemí Sanín, mujeres con unos grandes liderazgos, también María Emma Mejía, ¿no? Que también participó fue creo que funcionaria de UNASUR también, ¿no? Entonces se ha dado mucha participación en el tema de la mujer, pero lamentablemente no han llegado a la presidencia, pues porque no se ha dado la posibilidad. Se postuló y tuvo gran opción en su momento, ¿no? Pero pues lamentablemente no llegó al poder, ¿no? Entonces hay como ese factor de género también, pero creo que nos hace falta, Félix, es buscar alternativas políticas que vengan de la base. Yo insisto mucho en eso, que busquemos líderes de la comunidad, que las personas tengan acceso a la participación política, que es básicamente no solamente el final del documental, sino el final de Colombia. Yo creo que como colombianos tenemos que buscar alternativas políticas que no estén solamente centradas solamente en los mismos líderes de siempre. En esos días hablaba yo con una persona sobre el tema de Colombia y hablábamos de que aunque el tema del Centro Democrático, el movimiento del expresidente Álvaro Uribe, es un movimiento importante y que le ha brindado una posición clara y fehaciente al proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos, pero pensamos que también es hora de que existan líderes nuevos. No solamente es el expresidente Álvaro Uribe el que puede brindar una alternativa política para el país, pero el tema es que no se permite tampoco que líderes que vienen subiendo tengan acceso al poder político, porque es un círculo muy cerrado y lamentablemente no se le abre a todo el mundo, ¿no? Hace falta no solamente una renovación de líderes, sino también de partidos, de cómo funciona la maquinaria.
Exactamente, porque mira que pasamos en la época, antes de Andrés Pastrana tenemos un sistema político mucho más abierto, en donde las listas para acceder a los cargos públicos eran abiertas. Entonces, por ejemplo, el líder de tu comunidad quería lanzarse, él iba al partido, digamos, un ejemplo, el Partido Liberal, pedía el aval y se le daba el aval y él se lanzaba con su lista, su propia lista. Hoy por hoy eso fue cambiado en la época de Andrés Pastrana y lamentablemente hoy tenemos listas cerradas en donde los candidatos están sujetos a las decisiones de diferentes partidos y si el partido considera que el candidato no tiene la base, no tiene, digamos, el pedigrí, por decirlo de alguna manera, para lanzarse, se le niega el aval o muchas veces la mayoría de personas que terminan lanzándose son los hijos o conocidos de senadores que están actualmente en el poder y se le niega el acceso de participación política a la gente y creo que en ese sentido se pierde la esencia de lo que es la democracia, ¿no? En teoría eso está muy bien. En la práctica, ¿eso se puede reestructurar fácilmente? ¿Cómo se puede cambiar eso? Pues se podría reestructurar siempre y cuando hubiese una reforma de ley que nos devolviera a ese entonces, pero de todas maneras impartiendo ciertas limitaciones a los candidatos, porque también se dieron fenómenos de personas que se lanzaban sin ningún tipo de preparación y llegaban a hacer escándalos al Congreso, o en el caso de Bogotá que se lanzó un lustrabotas, que el problema no era que fuera lustrabotas, sino que se lanzó, una vez siendo concejal de la ciudad, empezó a realizar una cantidad de escándalos y tipo de espectáculos, y eso fue lo que finalmente conllevó a que se empezaran a procurar listas cerradas para evitar ese tipo de candidatos. Pero si logramos tener candidatos serios con ciertas características, podríamos tener unas participaciones más abiertas y que la gente pudiera tener acceso, tener acceso a la participación política y no las grandes maquinarias. ¿El tema de la paz es fundamental para esa Colombia que tú quieres? Para mí la paz es esencial porque creo que no puede existir ninguna sociedad en el mundo que pueda convivir con el miedo a ser secuestrado. Ahora, tan importante como eso, perdóname, no es solamente llegar a la paz, sino cómo se llega a la paz. Cómo se llega y cuál es el mensaje que le mandas a la ciudadanía, ¿no? Porque no puedes conseguir una paz con impunidad cuando le estás dando a entender a un ciudadano que el delito paga porque estás legalizando un grupo de terroristas que han cometido una cantidad de delitos, ¿no? Cristian, volviendo al documental, el título del documental es... ¿Y tú cómo ves a Colombia? ¿Y tú cómo ves a Colombia? ¿Cuándo pueden verlo? ¿Dónde pueden verlo? ¿Cómo... Bueno, el documental lo pueden ver, vamos a lanzarlo este próximo 15 de mayo en nuestra página de YouTube. Pueden escribir en YouTube La Tribuna Colus y ahí aparece nuestra página. Y ahí va a estar el 15 de mayo a las 8 p.m. Vamos a hacer el lanzamiento en línea, pues mundial para todo el mundo. Y posteriormente al 15 de mayo vamos a tener un lanzamiento más abierto en un escenario, donde vamos a invitar a ciertos medios de comunicación, a ciertas personas de la ciudad, pues para que vean el documental. De nuevo, latribunacolus.com, tribunacolus.com, 15 de mayo, a partir de ese día van a poder ver pues en su totalidad este documental de Cristian Mancera. Cristian, te agradezco muchísimo. Félix, gracias por la invitación. Al contrario, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Cristian Mancera nos acompañaba aquí en ese segmento final de A Mano Limpia. La pausa, volvemos.